Amén. Amén. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por tu perdón, Padre amado. Amén. Y en esta tarde ponemos en tus manos este servicio, Señor. Sea usted, su Santo Espíritu, por medio de nuestro anciano, Señor, enseñándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermanito. Bendiciones, hermanito Pedro Sánchez. Diríjanos. Gracias, hermanito Alejandro. Gracias, Fernando, por tu oración. Continuamos con la segunda carta de Pedro en el capítulo 3. Segunda carta de Simón Pedro, capítulo 3. Los versículos 3 y 4 dice lo siguiente el apóstol Pedro. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El miércoles pasado concluíamos que nosotros, según el versículo 2, tenemos la palabra dicha por los santos profetas, tenemos el mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo dado por los apóstoles. En otras palabras, según segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, y ahí donde nos quedamos el miércoles pasado, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de los santos profetas, tenemos el mandamiento del Señor Jesucristo, tenemos la palabra de los santos apóstoles que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, para que estemos despiertos para el día de Dios y para que recordemos todo el tiempo el día de Dios, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios. Pero también tenemos la palabra de Dios y debemos cimentarnos en esta palabra de Dios por la presencia de los falsos maestros, o como Pedro les llama, los burladores. Miren el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores. Y cuando los apóstoles del Nuevo Testamento mencionan los postreros días, no vamos a hacer un estudio de los postreros días, pero nosotros entendemos que los postreros días comenzaron con la primera venida de Cristo. Hoy continuamos en los postreros días hasta la segunda venida de Cristo. Eso significa que en estos momentos nosotros estamos en los posteriores días, estamos en los últimos días, en los posteriores días, ya es el último tiempo para nosotros. Eso es lo que significa los posteriores días, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Jesús. Y como advirtió el Señor Jesucristo, como advirtió el apóstol Pablo y como advirtió el apóstol Juan, también lo hace Pedro. Que ¿cómo sabemos que es el último tiempo? ¿Cómo sabemos que es la última hora? ¿Cómo saber que estamos en los posteriores tiempos? Por la presencia de los falsos profetas, de los falsos maestros, a los cuales Pedro los llama burladores. Dice en el versículo 3, vendrán burladores.
Los burladores en el Antiguo Testamento son llamados escarnecedores. Gente, creo que en el Salmo 1 nos habla de que el justo no está sentado en silla de escarnecedores. Los escarnecedores son personas que no aceptan ninguna autoridad, ningún señorío, ningún gobierno, ninguno. No aceptan ninguna autoridad. De hecho, en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, Pedro lo describe de esta manera. Miren el capítulo 2, versículos 10 y 11, o 10 solamente. Estos son los burladores, estos son los escarnecedores de Segunda de Pedro. Dice el 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y aquí dice, desprecian el señorío. Estos son los burladores en la Biblia. Estos son los escarnecedores en la Biblia. Desprecian el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo, el gobierno de los ancianos, desprecian el gobierno de las autoridades civiles, desprecian cualquier señorío ellos. No hay ninguna autoridad sobre ellos. Dice el versículo 10, son atrevidos y son contumaces, no temen de decir mal de las potestades superiores. Esos son los burladores en la Biblia, que también se les llama escarnecedores. Son tipos que desprecian, como digo, cualquier autoridad, cualquier gobierno, cualquier señorío. Ellos no están dispuestos a someterse a ningún régimen, a ninguna autoridad, ni mucho menos a la autoridad de los apóstoles. Entonces, la presencia de ellos está aquí en Segunda de Pedro, en el versículo 3. Otra característica de los burladores, de los falsos maestros, en Segunda de Pedro por lo menos, y parece que en todo el Nuevo Testamento, andan según sus propias concupiscencias, según sus propios malos deseos. Esa es otra característica de ellos. Es decir, en otras palabras, ellos viven vidas de libertinaje. Ellos le dan rienda suelta a todos sus apetitos carnales. De hecho, Pedro lo dice mejor que yo, porque Pedro es inspirado por el Espíritu Santo. Dice en el capítulo 2, por favor, de Segunda de Pedro, dice el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen, estamos hablando de las concupiscencias de la carne, ya que tienen por delicia, los falsos maestros, los burladores, el gozar, divertirse de deleites de cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y aquí está, no se sacian de pecar. Ahí está. Esa es la definición para los burladores que andan según sus propios concupiscencias. Atrevidos, reverdes, contumaces, desprecian al señorío, desprecian el gobierno de Cristo, el gobierno de los apóstoles, el gobierno de los pastores, desprecian todo. Y andan según sus propios malos deseos. En una palabra, no se sacian de pecar. En otras palabras, nunca están satisfechos con lo que tienen. Nunca. Siempre quieren algo más. Y según el versículo 4, miren lo que están diciendo ellos, por eso Pedro les llama burladores. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y esa frase, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Lo dicen con un tono de burla, con un tono irónico.
con un tono como riéndose del mensaje de los apóstoles. Y usted sabe, y yo lo sé, que este tono burlesco, irónico, no es nuevo. Es exactamente lo que le decían al rey David en los Salmos, y es exactamente lo que le decían a Jeremías en el tiempo de Jeremías, y es el mismo tono que le decían a Cristo cuando él estaba en la cruz. ¿Qué le dijeron a David? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué le dijeron a Jeremías? ¿Y dónde está tu Dios de justicia? ¿Y qué le dijeron a Jesús en la cruz? Si eres hijo de Dios, desciendes de la cruz, pero de una forma burlesca, irónica. Si se encomendó a Dios, bueno, que Dios venga a salvarlo. Esa es la forma irónica, burlesca, atrevida, contumaz de los burladores. Y ahora, en forma irónica, ¿dónde está la promesa de la segunda venida de Cristo? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Pero riéndose, burlándose del mensaje de los apóstoles. ¿Cuál es el argumento de ellos para negar las promesas de Dios? Recuerden que este es el primer grupo. El primer grupo son los que niegan las promesas de Dios. ¿Cuál es el argumento de los burladores? ¿Cuál es el argumento de los falsos maestros para negar la segunda venida de Cristo? Recuerde que estos burladores también están negando la primera venida de Cristo. Por eso no se sacian de pecar. Por eso dice el versículo, miren el versículo 13 de nuevo, miren el versículo 13, 2.13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Por qué tienen como delicia el gozar de los deleites de cada día? Porque para ellos el pensamiento es este: comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Después de esta vida no hay otra. Por eso, para ellos, hoy es el último día, pero que se acaba todo, que se termina todo. Para ellos, no hay juicio final, no hay resurrección de muertos, no hay esperanza, no hay vida eterna. Entonces, lo que están diciendo los burladores, aunque ellos lo toman para la risa, aunque ellos lo dicen en forma irónica, es un ataque fuerte contra la esperanza cristiana, contra la fe cristiana. Es un ataque fuerte. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ellos niegan la segunda venida de Cristo. Y si no hay segunda venida de Cristo, no hay juicio final, no hay cielo nuevo y tierra nueva, no hay resurrección de muertos, no hay una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos, no hay una casa en los cielos, no hay nada. Entonces, el ataque es fuerte. No hay que tomarlo superficialmente, no hay que tomarlo a la ligera. Si no hay segunda venida de Cristo, van a nuestra fe, van a nuestra predicación, van a nuestra esperanza. De hecho, hay otros tipos, yo les llamo tipos, no les llamo que otra cosa. Hay otros tipos en segunda de Corintios, miren para que vean que la cosa, en segunda de Timoteo, disculpen, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 16, otros falsos maestros allá en Efeso, estos falsos maestros de Pedro estaban en Asia, dice segunda de Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, la de los falsos maestros,
carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto. Mira lo que estos dicen, que se desviaron de la verdad, diciendo, que están diciendo Emineo y Fileto, que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y están hablando ellos de la resurrección, no de la resurrección en el bautismo, no están hablando de la resurrección de Cristo, porque yo diría amén. Están hablando de la resurrección de todos los muertos. Y si la resurrección ya se efectuó, entonces Cristo ya vino. ¿Y dónde está el cielo nuevo? ¿Dónde está la tierra nueva? ¿Dónde está la esperanza viva? Entonces, estos tipos trastornaban casas enteras, trastornaban la fe de muchos. Lo que están haciendo los burladores de Segunda de Pedro es exactamente lo mismo, es trastornar la fe de los creyentes, es trastornar la fe del pueblo de Dios. Volvamos a Segunda de Pedro, por favor. Entonces, uno no debe tomar a la ligera o superficialmente el ataque de los herejes, el ataque de los falsos maestros. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura. Por eso nosotros tenemos que oír la palabra de los santos profetas, la palabra del Señor Jesucristo, la palabra de los santos apóstoles. Porque estos tipos trastornan la fe de los cristianos, estos tipos colocan la duda en la mente de los cristianos. Ese es su trabajo. Entonces, no hay que tomar a la ligera el ataque de los falsos maestros. Y por eso nosotros los cristianos no tenemos que oír nunca a los falsos maestros. Nunca. La apostasía comenzó cuando los cristianos de Efeso, especialmente los ancianos, prestaron oídos a fábulas y a doctrinas de demonios. ¿Se acuerdan primera de Timoteo 4:1? Que el Espíritu dice claramente que en los postreros días vendrán falsos maestros que apartarán de la verdad el oído, escuchando doctrinas de demonios. Toda la apostasía comienza cuando yo dejo de escuchar a Cristo, dejo de escuchar a los santos profetas, dejo de oír a los apóstoles y comienzo a oír a los falsos maestros. Ahí comienza la apostasía. Cuando aparto mi oído de la verdad y me vuelvo a las fábulas, a los cuentos, a las leyendas de hombres. Ahí comienza todo esto. ¿Cuál es el argumento de los burladores en Segunda de Pedro? Versículo 4. Ellos dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese es el argumento de ellos. Y cuando dice, porque del día en que los padres durmieron, me parece a mí que padres debe referirse a Adán, a Noé, Abraham, Isaac y Jacobo. Ellos dicen, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. La pregunta es, ¿el argumento de los burladores es cierto o es mentira? Que todas las cosas han permanecido iguales desde que los padres durmieron, desde el principio de la creación hasta el día de hoy. ¿Es cierto el argumento de ellos? ¿Es válido el argumento de ellos? ¿Es correcto el argumento de ellos? ¿Sí o no? Por ahí me dicen que sí, mueven la cabeza que sí. Yo no los veo a todos ustedes. Veo a Agustín con su esposita nomás aquí. Es que no tengo la vista. Ahí voy a hablar esto ya. Ahí sí. ¿Es verdad o no el argumento? Que desde que los padres durmieron, Abraham, Isaac, Jacobo, Adán, todas las cosas han permanecido iguales
desde el principio de la creación. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Estás cambiando, mi socio? ¿Estás cambiando? No, yo te voy. No es verdad, no es verdad, ¿Por qué? porque sí ha cambiado, porque con la venida de nuestro Señor Jesucristo, muchas cosas cambiaron también. Porque por medio de Él, ya nosotros somos salvos, por la muerte de que Él murió por nosotros. Ok. Gracias, No, porque hermanito, por tu participación, hermano. después de los padres, Adán, Eva, hubo el diluvio, que es lo que habla en el Muy versículo bien. siguiente. Disculpa, hermanito Huguito, aquí me convencieron mejor. Está bien, hermano, está bien, está bien. Está buena la polémica, está bien. Todas las cosas, desde el principio de la creación, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen iguales. No, mentira. No es verdad eso. Porque hubo un diluvio. Dios intervino en la historia del mundo. No todas las cosas, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas no han permanecido normales, no han permanecido iguales desde el principio de la creación, porque hubo un diluvio en la historia del mundo. Y es interesante eso, porque en el capítulo 2, mira el capítulo 2, versículo 5, 2:5 de segunda de Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pedro habla de un diluvio en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, 3:20, 3:20 de primera de Pedro, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Segunda vez que Pedro habla de un diluvio. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, segunda de Pedro 3:6, lo que aludía nuestro hermano Agustín, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. 3 veces en primera y segunda de Pedro, Pedro habla que hubo un diluvio, que hubo una destrucción, donde el diluvio salvó a 8 personas y donde el diluvio destruyó al resto. Entonces, segunda de Pedro 3, versículo 4, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, no es verdad. No es verdad. Hubo un diluvio, hubo una intervención de Dios. El mundo antiguo pereció anegado en agua. Solamente se salvaron 8 personas. Entonces el argumento no es verdad. Otra pregunta. ¿Los burladores creen en Dios? ¿Cómo lo sabe Manuel Alejandro? Bueno, hermanito, es como que es como si el ateo diga que no cree en Dios. Ya con decir que no cree en Dios, ya cree en su existencia. Voy a hacer como que no te escuché en este momento. El ateo nega a Dios, pero porque sabe que existe. Mira el versículo 4 cómo termina. ¿Cómo termina el versículo 4? Es interesante cómo termina el versículo 4. Así como desde el principio de la creación. Están hablando aquí los falsos maestros. Mírame, Manuel Alejandro. Los falsos maestros, en su argumento que es mentira, ellos reconocen que hubo un principio. Ellos reconocen que hubo una creación. Reconocen. Por lo tanto, si saben que hubo un principio y si saben que hubo una creación, por lo tanto, ellos reconocen que hay un creador. Ahí en el versículo 4, míralo. Y diciendo los falsos maestros, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así
desde el principio de la creación. Por lo tanto, los falsos maestros reconocen que hubo un principio, pero no creen que va a haber un final. Y los falsos maestros reconocen que si hubo un principio, también hay un creador. Ellos creen en el creador, ellos creen que en el principio creó Dios todo. Pero lo que niegan ellos es que esto no va a tener un final. ¿Me entienden? Así que el argumento de ellos es falso, el argumento de ellos. Por si acaso, hermanitos, por si acaso. Donde usted vaya, con quien usted se encuentre, siempre van a haber personas que presenten argumento contra la palabra de Dios, contra la existencia de Dios, contra la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que nos corresponde a nosotros como Iglesia de Cristo es estar siempre preparado. Miren Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15, por favor. Porque esto es lo que va a hacer Simón Pedro en estos momentos. Primera de Pedro 3:15, por favor. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo que va a hacer Pedro en este momento es él va a presentar defensa contra aquellos que se están burlando de la segunda venida de Cristo, contra aquellos que se están burlando de las promesas de Dios. Y el cristiano debe estar siempre preparadísimo para presentar una buena defensa contra cualquier persona que demande razón de la esperanza viva que tenemos nosotros en el Señor Jesucristo. Siempre preparados. Siempre preparados con la palabra del Señor, con los argumentos de la palabra de Dios, siempre preparados. Y lo que va a hacer Pedro es presentar defensa al argumento de los falsos maestros. ¿Cuál es la defensa de Pedro? Capítulo 3, verso 5 en adelante. Esta es la defensa de él. Estos, los burladores, ignoran voluntariamente. Y aquí yo te doy crédito, Manuel Alejandro, te doy crédito. Porque los burladores saben que hubo un diluvio, saben que Dios intervino en la historia de la humanidad, pero Pedro dice, estos ignoran voluntariamente. Es decir, que son tan soberbios, son tan orgullosos, son tan rebeldes, que nosotros en Chile decimos, no van a dejar que el brazo torcer, algo así, porque son soberbios. Estos ignoran, pero dice voluntariamente. No creen en las promesas de Dios porque no quieren creer. No aceptan la primera de Cristo porque no quieren aceptarla. No aceptan la segunda venida de Cristo porque no quieren aceptarla. Porque ellos quieren vivir su propia vida pecaminosa, de libertinaje. Estos se ignoran voluntariamente. Y la palabra voluntariamente significa que ellos saben que su argumento no es verdad. Saben que hay un Dios. Saben que este Dios envió al Mesías,
al Cristo, al Hijo de Dios, pero lo niegan voluntariamente, lo rechazan voluntariamente. De hecho, en el capítulo 2, versículo 1, mira lo que dice de ellos, en el 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aquí están, y aún negarán al Señor que los rescató. Ellos habían sido rescatados por el Señor, pero ahora lo están negando. Están negando la primera venida de Cristo y les conviene negar la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la vida de ellos es, no se sacian de pecar, porque son unas inmundicias en medio de la congregación, porque son contumaces, porque son rebeldes, porque desprecian el señorío. Es por eso. Es más o menos como lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, no vienen a Cristo, no vienen a la luz, porque tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. Eso es lo que está pasando. Lo otro, volvamos a 2 de Pedro 3:5, por favor. Estos ignoran voluntariamente, y anota, por favor, porque dice en el 5, estos ignoran, ¿y qué dice el versículo 8? Para nosotros, más o amado, lo ignoréis. Ellos ignoran, pero ustedes no lo hagan. Ellos ignoran, pero ustedes no ignoren. Ustedes tienen que saber esto. Ustedes tienen que comprender esto. Ustedes tienen que saber de esto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Anota, por favor, que lo más importante en todo este pasaje, lo más fundamental, lo que está en tela de juicio por los falsos maestros, todo esto tiene que ver con la palabra de Dios, todo. Mira el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. La palabra de Dios creó los cielos y también la tierra. Mira el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. La misma palabra que creó los cielos y la tierra. La misma palabra que sostiene los cielos y la tierra. La misma palabra va a destruir este cielo y esta tierra. Y esta misma palabra va a crear cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Palabra dicha por los santos profetas, palabra dicha por el Señor Jesucristo, palabra proclamada por los apóstoles. Por eso el 1:19 tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. La palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, la misma palabra de Dios va a destruir los cielos y la tierra. Si este mundo tuvo un principio, este mundo va a tener un final. Amén. Es un mensaje subliminal también para los falsos maestros. Ustedes, burladores,
Tuvieron un principio, pero también van a tener un final ustedes. Y en ese final Dios nos perdonará. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó al mundo antiguo, Dios tampoco va a perdonar a los falsos maestros. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Y anota, por favor, la palabra reservado. Algo que está esperando. Algo que está ahí esperando su momento, su tiempo, su hora. Dice en el 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mira el 2.9, el 2.9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y aquí está, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los injustos están esperando el día del juicio para ser castigados. Eso está reservado para ellos. Mira el versículo 17, 2.17. 2.17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hay una densa oscuridad que está esperando porque está reservada para los falsos maestros, para los falsos profetas, para los burladores. En Primera de Pedro 1.4, Primera de Pedro 1.4, dice el texto, Primera de Pedro 1.4, dice el apóstol mismo, Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y aquí está, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se dieron cuenta? Hay un juicio y una condenación que está reservada para los injustos. Hay una densa oscuridad que está reservada para los falsos maestros. Hay una destrucción que está reservada para este cielo y para esta tierra que existen ahora. Y también hay un cielo nuevo y una tierra nueva, una herencia incorruptible que está reservada para la iglesia de Cristo, para el pueblo de Dios. Hay cosas que Dios ha reservado para el día final, para el día del juicio, para el último día. Hay cosas que Dios ha reservado. Además dice el capítulo 3, versículo 7, 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Ahí está de nuevo, la misma palabra que lo creó todo, la misma palabra lo destruirá todo. Luego dice, guardados para el fuego. Guardados para el fuego. Lo interesantísimo de esta palabra, guardados para el fuego, ya Pedro en el capítulo 2 mencionó la palabra fuego en los versículos, en el versículo 6, miren 2:6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Recuerden que cayó fuego y azufre de Dios para destruir Sodoma y Gomorra. No es primera vez que Dios va a hacer una destrucción por fuego. No es primera vez. Ya lo hizo en el pasado. Ya lo hizo con Sodoma y Gomorra.
lo que me impresiona a mí es que Pedro menciona cuatro veces menciona esta destrucción. La primera está en el 3:7, guardados para el fuego. Mira el versículo 10. Mira el 10 ahora. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Segunda vez. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Tercera vez. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. 4 veces Pedro dice exactamente lo mismo, que el destino para este cielo y para esta tierra es una destrucción completa por el fuego. 4 veces. Por si acaso, yo soy una persona que le gustan que le digan las cosas una sola vez. Te podría aceptar que me repitan lo mismo 2 veces, pero si me dicen lo mismo 3 veces me molesta. Si me dices 4 veces ya me aburre. ¿Por qué digo esto? Si Pedro me dice una sola vez que esto va a ser destruido por fuego, amén, suficiente. Yo lo creo, no tienes que repetirme lo mismo. Yo le diría al apóstol Pedro, ¿por qué me dices lo mismo 4 veces? ¿Qué quieres comunicarme al decirme exactamente lo mismo, que este cielo y esta tierra están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego? ¿Por qué me dices eso 4 veces en un solo pasaje? ¿Qué quiere comunicar Pedro? Te doy un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando el faraón de Egipto tuvo un sueño? ¿Se acuerdan? Y llamó a José para la interpretación del sueño. ¿Cuántas veces Jehová Dios le habló a Faraón de Egipto? 2 veces, dice Alejandro. Muy bien. Por fin, Señor. Qué bien. Por fin, qué bien. ¿Qué significó para José que Dios le haya hablado 2 veces a Faraón por sueño? ¿Qué significó para José eso? Leámoslo. Vamos a Génesis. Veámoslo mejor. Libro de Génesis, por favor. Capítulo 41, verso 32. Génesis 41, verso 42. Verso 32. Génesis 41, 32. Dice el joven José, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, y aquí está la interpretación, significa que la cosa está firme de parte de Dios y que Dios se apresura a cumplirla o hacerla. Si Dios te habló 2 veces, significa que la cosa viene muy en serio, que Dios se está apresurando para cumplir con lo que ha prometido. Eso significa. Y acá Simón Pedro te dice lo mismo 4 veces. ¿Sabe lo que Pedro nos está diciendo? Que el día de Dios
se apresura y que Dios está apresurando este día porque Él va a tener que cumplir con lo que ha prometido. La venida de Cristo se viene muy en serio para este mundo. Muy, pero muy en serio. No hay ninguna promesa de Dios que no haya tenido cumplimiento en la palabra de Dios. Dios está apresurando la venida de su Hijo. La venida de Jesucristo se viene, pero muy en serio. Dios va a cumplir con lo que ha prometido. Por eso creo yo que Pedro repite la misma idea 4 veces en un solo pasaje. Versículo 7, segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, y ahora dice, en el día del juicio. Y es interesante que Pedro menciona el día del juicio. ¿Saben por qué, hermano? No como Pablo, que habla de la resurrección de los muertos. Pedro no piensa en la resurrección de los muertos. Pedro piensa en el día del juicio. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Lo que creo yo es esto. Los falsos maestros nos están negando la venida de Cristo. Los falsos maestros están negando lo que está detrás de la venida de Cristo, el juicio final. Creo yo que los falsos maestros están negando el juicio en que todos los hombres daremos cuenta a Dios. Están negando el gran trono blanco cuando se abran los libros y se abra el libro de la vida. Y el que no está inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Por qué creo yo que los falsos maestros están negando el juicio final? Porque en el capítulo 2, miren el capítulo 2, Pedro mencionó 3 juicios. 3 juicios. Para decirles algo a ellos. Recuerden que ellos no se sacian de pecar. Tienen por deleite el gozar del cada día. Tienen los ojos llenos de adulterio. Miren en 2 de Pedro 2, versículo 4, solamente las primeras oraciones. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado a juicio. Ahí está la palabra reservado también, para que la noten. Ahí está la palabra reservado. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Versículo 6. Y si condenó por destrucciones a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios hizo un juicio a los ángeles que pecaron. Dios juzgó al mundo antiguo. Dios juzgó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. 3 juicios. Pero ahora se viene el juicio final. El último juicio para toda la humanidad. Y los falsos maestros están negando el juicio final. Y Pedro le está diciendo a ellos, ya Dios juzgó a los ángeles que pecaron. Dios juzgó al mundo antiguo. Dios juzgó Sodoma y Gomorra. Dios te va a juzgar a ti también. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó al mundo antiguo, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, lo que Pedro está diciéndole a los burladores, Dios tampoco te perdonará a ti. Tampoco lo hará.
Me parece a mí, lo otro que me parece, en el capítulo 3, verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Me parece a mí que Dios va a juzgar al mundo por 3 pecados. Aquí en segunda de Pedro, yo sé que va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón que murió en la cruz y resucitó a los muertos. Pero me parece a mí que Dios va a juzgar el orgullo de los falsos maestros, la inmoralidad de los falsos maestros y la desobediencia de los falsos maestros. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y creo yo personalmente que el pecado de los ángeles fue su soberbia, su orgullo de despreciar el señorío y el gobierno de Dios y tener su propio gobierno. Si Dios juzgó el pecado del mundo antiguo en el tiempo de Noé, la desobediencia del mundo antiguo, y si Dios juzgó la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, me parece a mí que el pecado de los falsos maestros tiene que ver con el orgullo de ellos, la desobediencia de ellos y la inmoralidad de ellos, que tú la puedes ver en todo el capítulo 2. En todo el capítulo 2 puedes ver eso. Entonces, con la segunda venida de Cristo, se viene el juicio final. Y Dios no va a pasar por alto el orgullo del ser humano, la soberbia del ser humano, la altivez, la arrogancia del ser humano. Dios no va a pasar por alto la rebeldía, la desobediencia del ser humano. Y Dios no va a pasar por alto las inmoralidades del ser humano. Dios no va a pasar por alto, porque ya no lo hizo en el tiempo antiguo, no lo hizo en el pasado, tampoco lo va a hacer ahora en el presente. Por eso viene el juicio final. Y creo personalmente que los falsos maestros están negando el juicio final. La buena noticia para el pueblo de Dios, la buena noticia, la encontramos en el 2.9. Mira segunda de Pedro 2.9, por favor. La buena noticia es esta. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanito, siempre que ha habido un juicio de parte de Dios, Dios protege a los piadosos, Dios protege a su pueblo, como protegió a Noé, como protegió a Lot en Sodoma y Gomorra. En el juicio final, Dios va a proteger a su pueblo. Dios va a librar a su pueblo de la ira venidera que viene sobre este mundo. Siempre que ha habido un juicio de parte de Dios, el juez de toda la tierra nunca ha tratado y nunca va a tratar a sus hijos igual que los impíos, igual que los transgresores. Como Abraham se lo dijo, ¿destruirás al justo juntamente con el injusto? ¿Destruirás al impío juntamente con el bueno? No creo que haga eso el juez de toda la tierra. Por supuesto que no lo va a hacer. Siempre que ha habido un juicio, Dios va a separar. Separó a Noé del mundo antiguo. Separó a Lot
de los de Sodoma y Gomorra. Dios va a hacer una separación. Como dice Mateo 25, las ovejitas al lado derecho, venid benditos de mi Padre, y los cabritos al lado izquierdo, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Siempre va a haber una separación en el juicio final. De hecho, hay un principio en Apocalipsis 3:10. Miren Apocalipsis 3:10, por favor. Un principio de lo que estoy diciendo ahora. Dice el apóstol, dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Como has guardado mi palabra, yo te guardaré a ti, yo te protegeré a ti de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Continuamos el próximo miércoles, mis queridos hermanitos, con la ayuda de nuestro Dios. Comentarios, preguntas, y muchas gracias por su atención y por su participación.